la partida o el segundo subtítulo de la especialidad de arquitecturas, revoques y revestimientos, ¿no? Acuérdense que nos estamos guiando de la norma técnica de metrados y como ven, este señor es el título o el subtítulo número 2 de la especialidad de arquitectura, revoques y revestimientos. Entonces vamos a primero leer qué nos dice sobre revoques y revestimientos y entender un poco qué es un revoque y qué es un revestimiento para poder diferenciarlo cuando hagamos nuestros metrados. Muy bien, consiste en la aplicación de morteros o pastas en una o más capas sobre la superficie exterior o interior de muros, tabiques, columnas, vigas o estructuras en bruto, con el fin de vestir, formar una superficie de protección, impermeabilizar u obtener un mejor aspecto al mismo. Pueden presentar capas lisas o ásperas. También comprende la ejecución y vestidura de molduras, incluyendo el acabado de molduras de ladrillo. Muy bien, entonces nos dice que consiste en la aplicación de un mortero o pasta. Entonces, mortero y pasta es la diferencia. Por ejemplo, mortero es cuando al cemento le incluimos arena, forma un mortero, y pasta es cuando solamente es cemento y agua, ¿no? Eso es una diferencia. Acá también podemos meter en lo que es pastas al yeso. Es una pasta que se utiliza en otros lugares, en otros países, o también en el interior de nuestro país, ¿no? Entonces, la aplicación de esos dos señores en una o dos capas, en una superficie ya sea interior o exterior, eso se le conoce como revoques. ¿Sí? Entonces podemos hacer eso en muros, como ven, en tabiques, en columnas, en vigas o en estructuras en bruto, ¿no? Por ejemplo, una estructura en bruto es una escalera. Tenemos que darle un revoque, un revestimiento, entonces en eso consiste. Entonces el primer subtítulo de este señor nos habla del tarrajeo rayado primario y el segundo subtítulo nos dice tarrajeo de interiores. Entonces acá hay un poquito hay que explicar cada uno de ellos. Miren, cuando se habla de tarajeo rayado primario, lo que nos dice, comprende todos aquellos revoques constituidos por una primera capa de mortero que presenta una superficie plana y rayada, lista para recibir una nueva capa de revoque. Es decir, un enlucido, sea mortero, pasta o revoque especial, por ejemplo cuarzo. Entonces vamos a explicar. Significa que nosotros vamos a tarrajear un muro, por ejemplo. Vamos a tarrajear los muros del baño, ¿sí? Vamos a tarrajear los muros del baño. Entonces, yo no lo voy a dejar, pues, un acabado liso, liso, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar en los muros del baño después de que yo tarrajee? Vamos a revestirlo con algún tipo de porcelanato, con algún tipo de mayólica, con algún tipo, no sé, de mármol. Entonces significa que lo primero que voy a hacer es un tarrajeo primario. Lo que no pasa, pues, cuando vamos a hacerlo, por ejemplo, la sala comedor, ¿no? Si vamos a hacer la sala comedor, ahí sí tengo que hacer un tarrajeo que sería de este tipo, tarrajeo de interiores. ¿Por qué? Porque acá el acabado en una sala ya tiene que ser un buen acabado, porque lo que va a recibir es una pasta ya de pintura, ¿no? O una capa de pintura. Claro está que si el acabado es malo, uno tendrá que ponerle una capa de temple para poder alisar y después pintar, ¿no? Eso ya dependerá de qué tan perfecto, qué tan bonito, qué tan reluciente quede el acabado que tú le vas a dar a los muros, ¿no? Entonces esa es la diferencia. En un baño le daremos una capa, un tarrajeo primario, para que después reciba algún tipo de revestimiento, ¿no? Ya sea mayólica. En este caso va a ser un tarrajeo interior, porque ya definitivamente después de eso tiene que recibir solamente una capa de pintura, por ejemplo. Entonces eso es la gran diferencia, ¿no? Pero en realidad, cuando se metra, nosotros solamente vamos a poner casi siempre esta nota tarrajeo de interiores. Entonces eso es lo que es. Entonces, para que nos quede claro, el revestimiento va a ser el tarrajeo que le vamos a dar a nuestros muros, ya pueda ser con un mortero, ¿sí? O puede ser con una pasta de yeso, ¿no? Los acabados son indistintos, pueden ser acabados lisos o pueden ser acabados que tengan algún tipo de relieve, ¿no? Las formas, como ven, netamente manual, y actualmente ya existen máquinas que te pueden ayudar a hacer el trabajo. En este caso se está lanzando la pasta y después se está dando un acabado, ¿no?
está lanzando la máquina a la pasta y después ya le das un acabado. En este caso ya es una máquina que directamente te hace el tarrajeo. Entonces todo ello serían los revoques, ¿sí? Y después, una vez terminado, ya teniendo tu muro bien listo, bien trabajado, tú ya puedes darle el gusto de revestirlo, ¿no? Que puedes ponerle, como ves, infinidad de cosas. Claro está, nuevamente recuerdo, es dependiendo del lugar, ¿no? De el espacio que tú quieras trabajar, ¿no? Porque en una sala o en un comedor, bueno, no cabe duda que hay ahora ya revestimientos muy bonitos que asemejan, por ejemplo, piedra, madera, que tú le puedes dar solamente a un muro. Entonces eso es diferente, ¿no? Pero por ejemplo, un baño sí tiene que tener un revestimiento después del tarrajeo, ¿no? Ya sea mayólica, porcelanato, para protegerlo, por ejemplo, de la humedad, ¿no? Entonces eso ya depende de cada uno de los acabados. Entonces comenzaremos. Tarrajeo de interiores. Dice, comprende aquellos revoques constituidos por una capa de mortero que se aplican para obtener una superficie plana y acabada. Unidad de medida metro cuadrado. Y la forma de medición se computa todas las áreas netas a vestir o a revocar. Por consiguiente se descontará vanos y aberturas. Entonces, y otros elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás salientes, ¿no? Ya vamos a ver más adelante que es una moldura, pero más o menos es que yo tengo, vamos a ver por acá que de repente hay una figura, yo tengo una pared y como ven, miren, no sé si se puede notar acá, entre la pared y el techo hay un tipo de figura o un tipo de moldura. Entonces es como adornos que uno le da, ¿sí? Pueden ser de yeso, ahora me parece que hay de otros materiales. Miren, ahí están las molduras, ¿no? Esas son molduras. Entonces eso ya es diferente. Muy bien, entonces sigamos con tarrajeo interior. Ya saben que es el área neta. Al igual que el muro, para área neta yo necesito, ¿no?, la altura y necesito la longitud, ¿no? De dónde a dónde voy a tarrajear, qué altura y qué longitud, ¿sí? Entonces eso nos va a dar el área. Es casi idéntico a lo que hemos hecho con muros, ¿no? Igual cuando metrábamos muros teníamos la altura y teníamos la longitud y eso nos daba el área. Si había un vano, una ventana, una puerta, descontamos ese área y teníamos el área neta a metrar. Entonces acuérdense, tarrajeo interior es todo lo que vamos a hacer, todo el tarrajeo que vamos a hacer dentro de la vivienda, interiormente, ¿sí? Interiormente, para dejarlo, ya sea para recibir un revestimiento o de repente para recibir una capa de pintura, ¿no? Eso ya dependerá. Hay algunos que, por ejemplo, en las habitaciones suelen ponerle papel columural, entonces hay que tener mucho cuidado porque el acabado tiene que ser especial, ¿no? Entonces eso ya lo veremos según vayamos viendo los metrados, ya es en la parte de acabados. Muy bien, entonces recuerden, necesitamos altura y necesitamos longitud. En el primer piso siempre hay que tener pendiente que la altura que yo tengo no es la altura del muro, ¿no? Porque no es la altura del muro que yo voy a tarrajear, sino es la altura del muro más la parte de sobrecimiento que yo voy a tarrajear. Eso en el primer piso. Pero en el segundo piso y para arriba, acuérdense que solamente es la altura neta de muro, ¿no? Desde el piso hasta el techo. Entonces lo que yo necesito, acuérdense, es la longitud. ¿De dónde a dónde voy a tarrajear y qué altura, ¿no? Por ejemplo, acá dice nuevamente, es el mismo ejemplo de los muros, 305, 17. Entonces ya tengo, si hubiera por ahí en ese muro un vano o una puerta, hay que descontar esa área y ya tenemos el metrado. Entonces ya vamos a hacer ejemplos, no se preocupen. Este es un ejemplo para guiar, ya estamos viendo. Entonces por acá, ¿no? Acá vamos a tarrajear este muro que nos dice el plano, ahí está, ¿no? Dice que va toda la línea amarilla. Toda la línea amarilla, por lo visto, mide 6 metros 65, porque acá hay que tener en cuenta que se le está descontando se le está descontando las columnas. Vamos a ver, voy a quitar esta línea. Entonces el área del muro sería este señor, de aquí hasta acá,
este área sería hasta aquí, ¿no? Miren, hay que tener en cuenta algo, chicos, miren. Si yo veo el plano, veo bien el plano, la distancia es desde aquí, vamos a ponerle una línea, la distancia es desde aquí, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Entonces eso mide, en realidad mide 6 metros 65, no, bueno, porque todo mide 6,90, le quitamos esta columna, sería 6,65, ¿no? La altura es, nuevamente, como ven, desde el sobrecimiento hasta el techo, y nos da el ladra, ¿no? Si son dos caras, multiplicaríamos por 2, ¿no? Si es que se metraría esta cara, perdón, si es que se tarrejaría estas dos caras, tendríamos que multiplicarle por 2. Sí, pero acuérdense que también tendríamos que alargar un poco más y sumarle esta pequeña distancia de 0,25, ¿no? En este caso. Pero en algunos casos de repente solamente queda ahí y son las dos caras. Pero en este caso habría que sumarle a esta otra más 0,25 que involucra. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esta parte del muro de la parte de atrás, la columna va al mismo ras del muro, por lo tanto el tarrajeo va a ser uno solo, ¿no? No se va a diferenciar entre tarrajeo de columna y tarrajeo de muro, sino el tarrajeo va a ser uno solo. Pero en el caso interior sí, ¿no? En el caso interior hay que diferenciar. Todo esto es el muro, todo esto es el muro, por lo tanto la columna sobresale del muro, hay que diferenciar. Ahí tendremos tarrajeo de columna y aquí tendremos tarrajeo de muro. Entonces, nuevamente lo que necesito, el largo, ahí está, y el alto. Los dos me dan el área y esa área es el área neta a tarrajear. Si hubiera un vano, le descuento el área del vano a esa área y tendría un área total. Muy bien, como ven, no es muy complicado el tarrajeo, ¿no? No es muy complicado, es casi parecido al del muro, si ya tenemos, ya con los mismos datos. De acá que viene tarrajeo de columnas, entonces acá sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque volvemos al ejemplo este. Todo esto es un muro, todo esto es un muro, todo esto es un muro, ahí está. Entonces acá hay una columna y acá hay otra columna, pero vemos que esas columnas tienen el mismo, están al mismo nivel, están al mismo nivel, están al mismo nivel que están al mismo nivel que el muro, por lo tanto lo voy a considerar como si fuera uno solo, ¿no? Y todo esto sería acá muro. Pero ya vemos acá, ya tenemos acá que acá es un poco diferente, ¿no? Esta partecita que vemos de acá, ¿sí? Vamos a esa partecita, pero antes voy a cortar esa partecita para poder tenerla en mejor perspectiva. Entonces vamos a ver, copiar, control V, lo voy a tener por acá. Voy a cortar para poder agrandar solamente esa parte que me interesa. Ahí está. Y lo voy a agrandar. Entonces lo estamos viendo más grande. Como ven, si se acuerdan, el muro sería solamente, el muro sería esta parte. El muro sería de aquí hasta acá nada más. Y lo que tendría que tarrajear como columna ya sería otro, ¿no? Entonces como columna tendría que tarrajear este pedacito de acá. Vamos a cambiarle de color para poder verlo. Este pedazo de acá, o este tramo, perdón, más que pedazo, este tramo. Y este tramo de acá, ¿no? Entonces esos tres tramos que le hemos dado otro color, estos tres tramos pertenecerían al tramo de la columna, ¿no? Entonces yo tendría que tarrajear esos tres tramos aparte, no lo podría considerar como tarrajeo de muro porque ya el proceso constructivo es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitaría?
lo que mide los tres tramos, ¿no? Algo así como un perímetro. ¿Cuánto mide esto? Más esto, más esto. Y después lo multiplico por el 273 y tengo el área de la columna, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta bastante, ¿no? ¿Qué es lo que necesito tarajear o qué parte es columna y qué parte es muro? Entonces, tarajeo columnas sí se comprende la vestidura con mortero de columnas de concreto y albañilería. Entonces, es revestir con mortero o es como se llama revoques con mortero de columnas, ¿no? Además, acuérdense, ya esto va a quedar como acabado. Entonces, la unidad de medida metro cuadrado y se encontrará el área total sumando el área efectiva tarajeada por columna, ¿no? O sea, si yo tengo tres de estas, lo que me salga multiplicado por 3. Muy bien, entonces como ven, acá tenemos, vamos a ver este ejemplo de acá. Vamos a agrandar un poquito para poder verlo mejor. Entonces si vemos esta columna de acá, esta columna casi no tengo metrado, ¿no? Porque miren, para el lado de atrás, que sería voy a insertar para este lado de acá, para este lado de acá le correspondería muro, ¿no? Muro porque está al mismo nivel de todo el muro. Para este lado de acá le consideraría también muro del estudio, ¿no? Para la parte interior esta que está, no, porque el muro lo está tapando, pues va a estar unido al muro, entonces no se tarajea. Ahora, más acá veo que hay un muro, también no se tarajea, de repente consideraría esta partecita de acá como tarajeo de columna, ¿no? Ese pequeño tramo, y de repente este también, ¿no? Este otro pequeño tramo, tarajeo columna. Entonces, siempre hay que analizar qué parte se tarrajea, ¿no? Qué parte se tarrajea. Acá vemos, por ejemplo, miren, otra vuelta por acá, vemos de que vamos a girar, por acá muro, ¿no? Por acá nada porque es el muro, está pegado al muro, por acá está pegado al muro, por acá está pegado al muro, y de repente solamente tarajearíamos este lado, pero acuérdense que este lado también va a ser muro, por lo tanto tarajeo de columna en ese señor no hay, ¿no? Entonces así tendríamos que ir analizando los planos y ir viendo cuál de todas es la que tenemos que tarajear, ¿no? Hay muchas, hay que ver todas sucesivamente, a ver si tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Acá sobresale, entonces tendríamos que tarajear esta partecita, por ejemplo, ¿no? Vamos a agrandar un poco el plano para poder verlo. Entonces yo tendría que tarajear esta partecita, ¿sí? Tendría que tarajear esa partecita, vamos a insertar nuevamente entonces tendría que tarajear esta partecita, tendría que tarajear esta otra parte, pero esto ya no porque es muro, ¿no? Porque es muro, entonces hay que ir viendo el tarajeo de las columnas, ¿no? Como sobresalen, acá también sobresale, miren, por lo tanto esta partecita hay que tarajearla como columna, y así. Entonces vamos a verlo cómo quedaría ya acabado, miren, ¿ves? Entonces esa columna que sobresale hay que tarajearlo como columna, ¿no? Acá igual, ¿no? Esta columna que sobresale no puede ser muro, sino es columna. Igual miren acá al fondo, ¿no? Esta sobresale la columna y hay que tarajearlo como columna. Veamos más ejemplos. Esto se repite. ¿Ven? La columna sobresale y hay que tarajearlo como igualito. La columna sobresale y hay que tarajearlo como... ¿ven? Acá la columna está sola, entonces hay que tarajearla como columna. Y al fondo sobresale la columna como igual acá, ¿no? Son ejemplos de cómo. Siempre considerando el perímetro, ¿no? Los lados, la suma de los lados. Este más este y el otro lado multiplicado por la altura. En este caso es una columna circular, sería el perímetro de la circunferencia multiplicado por la altura, ¿no? Y me va a dar el área. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo se tarajean las columnas. Como ven, hay que poner reglas, hay que plomar, hay que enganchar con estos ganchos que se hacen del acero de construcción para que se haga. Entonces es todo un proceso, no es igual como hemos visto hace un momento el tarajeo
las paredes, ¿no? El tarajeo de las paredes es totalmente distinto, se va paleteando, se va pasando regla, como ven no es, y es un poco más fácil porque con una regla yo puedo tarajear cierta distancia, en cambio acá con las columnas hay que tener mucho cuidado en el sentido de que son pequeñas longitudes, ¿no? Y es un poco más trabajoso. Ahora, primero hay que hacer un lado, esperar que el mortero vaya secando para después quitar las reglas y hacer el otro lado y así sucesivamente, ¿no? Ese es un proceso más complicado. Entonces acá está el ejemplo de tarajeo de columnas. Miren, ahí está el plano. Nosotros tenemos la columna C1, 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 C1. Tenemos acá un muro que divide el amarillo de 15 centímetros. Ya saben que es un muro del tipo soga. Acá también un muro de 15 centímetros y acá hay un mini muro o un tabique de 8 centímetros, ¿no? Entonces lo que yo necesito es el perímetro de cada una de ellas, ¿sí? De cada una de ellas, para después multiplicar por la altura, ¿no? Entonces me dicen que cada columna es 25 por 25. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Me parece que no está en el cuento este señor, está esta y esta. Entonces diríamos, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Vamos a comenzar con esta de acá. Si esta mide 15 y esta mide 15, este espacio que sobresale va a ser 10 más 10 por cada uno de ellos, ¿no? ¿Sí? Este de acá sería 10, ahí está. Para este lado, si mide 15, me faltaría para este lado más 10. Vamos a agrandarlo un poquito. Más 10 más 0.10. ¿No? Sería de aquí a acá 0.10. Acá no, porque está el muro. Y de acá a acá, si esto mide 15 y esto 25, otro 0.10. De acá a acá mide 8 y ya tengo todo mi 25, 0.17. Listo. Acá tengo 0.17, 0.25 y 0.10. Y si me voy al otro lado, bueno, acá en realidad no se considera porque esto de acá, todo esto es muro, ¿no? Todo esto es muro. Entonces la suma de todos esos señores multiplicado por la altura me va a dar el área. Entonces todo eso le vamos a llamar perímetro, ¿no? Y vamos a ver 10, 20, 30, 40, 50, 75, 85, ¿sí, no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 80, 90, 90 más 19, 109, ¿no? 109. 1.19. Vamos a ver si funciona, ¿no? 1.19. 1.19 por 2.73, 3.25, ¿no? 3.25. Listo. Ah, no, perdón, pero eso no se cambia ahí, ¿no? Acá sería 3.25. Ya está. Entonces eso sería el área total. Como ven, es solamente verificar. Siguiente partida. Tarrajeo de vigas. Al igual que los muros, perdón, a las columnas se mide en metros cuadrados, ¿no? Y será todo lo visible. Todo lo visible. Entonces acá en vigas lo que me interesa es primero saber el espesor del aligerado, en este caso es 20, y después iré revisando cada una de ellas, ¿no? Según los cortes que me da el plano de estructuras. Por ejemplo, esta viga, al ser este señor 20, este tiene 40, entonces este señor es una viga peraltada, ¿sí? Este señor no, es una viga chata, entonces hay que ir viendo esos detalles, ¿no? Acá también tenemos otra vuelta una viga peraltada, ¿sí? Y como ven ahí están los detalles, ¿no? Cada uno de sus detalles y ver qué parte de esa viga se va
tarajear y qué no se va a tarajear, ¿no? Ahí están las vigas, eso lo veremos en el plano de estructuras. Cada una de ellas, acá la mayoría me parece que es peraltada, pero vamos a ver, dependerá del espesor de la losa ligera. Vamos a ver cómo queda acabado. Vemos ahí una viga peraltada, como ven, ¿no? Entonces eso hay que tarajear. Cuando termine la parte del casco estructural, esto quedará para tarajear, ¿no? Esto se llama una viga peraltada. Entonces, al igual que una columna, necesito saber cuánto va a esta altura, cuánto de ancho y cuánto va a la otra altura, que sería el perímetro, por, en este caso, ya no la altura, sino la luz de la viga, ¿no? Ven, al fondo también hay una viga peraltada, hay que tarajearla. Acá está la viga peraltada, acá también está la viga peraltada, hay que tarajearla. No es lo mismo tarajear una viga peraltada que un cielo raso, son dos procesos distintos. Viga peraltada, y está, acá se la ve más clara la viga peraltada, entonces hay que tarajearla, ¿sí? Ahí está la viga peraltada, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, miren, tiene muro, ¿sí? Y tienen viga, ¿no? Entonces esta parte de abajo de aquí va a ser lo más complicado, ¿no? Hay que hacer el tarajeo de viga, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? En este caso necesitamos lo que se conoce como luz, ¿sí? Como lo que se conoce como luz. Entonces, miren, acá ¿qué tenemos? Esta es una viga que es más grande o es más alta que lo que es la losa, ¿no? ¿Cuánto más alta? 10 centímetros. Entonces acá ya tengo que tarajear 10 centímetros de viga porque sobresale del techo. ¿Qué más vemos en esta figura? Que tiene mayor espesor que el muro, ¿no? El muro es de 15 y esta mide 30, por lo tanto me va a quedar 15 centímetros para poder tarajear. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tarajear? Estos 15 y estos 10, que le vamos a llamar nuevamente perímetro. ¿Y por qué distancia? Por toda la luz que va, ¿no? Todo lo largo que va. En este caso nos dice que es 525, entonces eso sería los metros cuadrados. Entonces siempre hay que verificar, como vemos, si es peraltada, si es chata, ¿no? Ya vamos a hablar dentro de un momento en un video sobre los tipos de vigas y sucesivamente. Entonces ya tengo el ejemplo. Acá hay otro ejemplo, vamos a ver. Muy bien, sí, acá hay otro ejemplo. Peraltada, ¿sí? Peraltada porque vemos 30, la losa mide 20, entonces ya tenemos 10 centímetros de peralte. Además tenemos este espesor y debajo de ese espesor no hay nada, no hay ningún muro, por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que tarajear? 10 más 25 más 10 por toda la luz, ¿no? Por toda la luz. Y eso me da el área. Vestiduras y derrames. Ya es otra partida. Se llama vano a la abertura de un muro, ¿sí? Ya está, que puede ser ventana o puerta. Si queda simplemente la abertura, el vano es libre. En otros casos puede llevar una puerta o una ventana. A la superficie cuya longitud es el perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del muro se le llama derrame. La unidad de medida metro. Entonces vamos a ver qué es derrame, ¿no? Derrame, miren, nosotros vamos a dejar este vano a este muro. Entonces, ¿qué es derrame? Derrame es esta parte, vamos a señalarlo. Derrame es esta partecita de acá, ¿no? Que queda del muro, vista del espesor del muro, ¿no? Por todos los lados, ¿no? Por acá también como ven, ¿no? Y eso es derrame, hay que metrar. Como dicen, ¿no? Se le llama ¿qué? El espesor del muro y la longitud, ¿no? Entonces, el espesor y la longitud, mayormente lo metramos, ¿por qué metro lineal? Porque este espesor es casi siempre el mismo, ¿no? En una vivienda, casi siempre va a ser 15 centímetros. Este va a ser 15 centímetros. ¿Ah? Suele haber casos donde encontraremos en vanos de 25, entonces tendremos que diferenciarlos, ¿no? Eso va a depender de las cantidades que tengamos, ¿no? Hay veces, si tengo 2 metros de vano de 25 centímetros, pues no voy a poner una partida de eso, sino ya lo trataré de acumular en lo que es el vano de 15, ¿no? También al igual que las columnas o las vigas, tiene un tratamiento especial. Como ven, tengo ahí el vano y lo está tarajeando todo el derrame, ¿no? Se ponen unas reglas, unos ganchos y se empieza a trabajar esto. Hay que nivelar, plomar, entonces es un trabajo más de especialidad. Ahí están los vanos, ahí están los derrames acabados para las puertas y ventanas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en el momento de tarajear estos señores? Nos interesa tarajear
saber la longitud, ¿no? Más que nada la longitud. Por ejemplo, tengo acá una puerta, miren, ¿no? La parte voy a insertar la parte que voy a tarrajear como va, no será esta parte del muro, ¿sí? Esa partecita, ¿sí? Esa partecita. Entonces toda esa partecita, ¿qué va a tener? Toda esa partecita que yo lo quiero tarrajear va a ser todo el alto que va a tener la puerta, ¿no? Y mayormente las puertas tienen 2,10 de alto, ¿sí? Listo. Ahora, si el muro mide 2,50 y la puerta mide 2,10, significa que encima de la puerta va a haber muro, como acá, ¿no? Vemos, ¿no? Encima de la puerta va a haber muro, por lo tanto, ese espesor de muro que está ahí, tengo que tarrajearlo. El derrame ese tengo que tarrajearlo. Serán los 90 centímetros, ¿no? Ahora, para este lado, ¿habrá tarrajeo? No, porque ¿dónde está pegado la puerta? Está pegado a un muro, por lo tanto todo esto es tarrajeo de muro, ya no hay derrame, ¿no? A lo menos este lugar de acá, ya lo incorporaríamos en otro cuadro, que sería el derrame de este muro de acá, ¿no? Ese pedacito de ahí que tendríamos que considerarlo también derrame, pero ya eso ya sería en otro aspecto. Esto sería derrame de puertas y ventanas y este sería derrame de muros, ¿no? Porque hay que tarrajearlo, no lo podemos dejar sin tarrajear. Como ven, eso es la forma de tarrajeo, las más vistas y las que más encontraremos en nuestro plano, ¿no? Ahí está, tarrajeo de interiores, tarrajeo de exteriores, que es la parte que vamos a tener ahí afuera, tarrajeo fino y así sucesivamente, columnas, vigas, muros de concreto y así, ¿no? Tarjeo con impermeabilizante, por ejemplo, cuando tengamos un jardín o cuando tengamos un tanque, hay que tarrajearlo, ¿no? Muy bien, ya veremos ahora ejemplos viendo figuras en 3D para que nos vaya quedando más claro.